Entonces, el título de la parashá es Reencuentro, que habíamos dicho que el tabernáculo va a servir como reencuentro. Fíjense que el tabernáculo está ligado, está allí juntamente con el pecado del becerro de oro. Se dice, mis hermanos, que no se iba a requerir de un tabernáculo. Se dice que si Israel no hubiese cometido el pecado del becerro de oro, Israel hubiese entrado en ese mismo instante al milenio. Por ahí dicen que la tercera es la vencida. Van dos. Primero, pecaron con el becerro de oro. Y segundo, cuando les viene el segundo Mesías, el segundo Moisés, lo rechazan y no lo aceptan, no lo reciben, no lo proclaman Mesías. Entonces, ¿qué sucedió? Se aplazó otra vez la entrada al milenio, a la edad mesiánica. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto para que entrase en la edad mesiánica. Y con el pecado del becerro de oro, Israel necesita entonces, ¿verdad?, restaurarse de la misma manera que los otros pueblos. Por eso se crea el tabernáculo y el sistema levítico para mantener unido al pueblo con la presencia divina. En otras palabras, no era necesario la construcción del tabernáculo, sino que fue la solución para que entonces Dios pudiese habitar en medio de su pueblo y el pueblo tuviese, digamos, la capacidad de irse restaurando, de irse levantando del pecado que habían cometido. En otras palabras, la Torá que recibe Moisés por segunda vez no es la misma que recibió la primera vez que subió que subió al monte. La primera Torá era para establecer el milenio. La segunda Torá era para restaurar al pueblo caído. Y eso es importante saberlo. Es la misma palabra de Hashem, pero ahora contenía leyes para que el pueblo se levantara. Y la primera no era para que el pueblo se levantara, sino para que el pueblo la transmitiera a las naciones. Pero como no tuvieron la capacidad de recibirlo, entonces se requería, ¿verdad?, de ciertos mandamientos y de ciertos sacrificios para que ellos pudieran otra vez elevar sus almas y pudieran ser entonces la luz de las naciones. Lamentablemente, ¿verdad?, yo creo que nos pasó, porque yo me incluyo dentro del pueblo de Israel, lo que le pasó al cantante famoso Julio Iglesias. Tropezaron de nuevo con la misma piedra. Y cuando vino el segundo Mesías o el segundo Moisés, vamos a decirlo de esa manera, cometieron el mismo error. Él les iba a establecer el reino de los cielos. Por eso su predicación es: arrepiéntanse, que el reino de los cielos ha llegado. Él les iba a establecer el milenio, le iba a establecer el reino de los cielos. ¿Y qué sucedió? Fue rechazado. No encontró un pueblo con la capacidad espiritual para establecer el milenio, ¿verdad? ¿Qué nos ha tocado entonces? Esperar 2000 años, ¿verdad?, en el tiempo que el Mesías, en este tiempo el Mesías está retenido en el cielo, ¿verdad? Nos han dado a las naciones la Torá para que nosotros, ¿verdad?, juntamente con Israel vayamos elevando nuestras almas para tener la capacidad de recibir al Mashiach en su venida, en su regreso. Lo que nosotros estamos aprendiendo ahora, mis hermanos, no es otra cosa que la palabra, el alimento necesario
para que nuestras almas estén a una altura espiritual y podamos recibir el retorno del Mesías, no la vida eterna. No la vida eterna, porque eso es otro proceso. Eso está más allá del milenio. ¿Estamos entendiendo esto? O sea, las personas creen que van a la iglesia para irse al cielo. Ese es el concepto católico. Nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros estamos estudiando la Torá, ¿verdad?, en este tiempo, para que nuestras almas se eleven al nivel espiritual, que tengamos la capacidad de recibir ¿a quién? A aquel que el Eterno mandará en su nombre, para entonces enseñarnos la Torá que necesitamos para entrar en la vida eterna. O sea que la salvación consta de dos etapas. La primera, la restauración, y la segunda, la capacitación para poder enseñarle a los demás. Y de esa manera, cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, entonces estamos en la capacidad de entrar en la vida eterna. Estos son perlas. Estos son perlas y son verdades. Duelen, ¿verdad que sí? Claro. Esas no nos las esperábamos. Pero estos son verdades. ¿Estamos entendiendo aquí lo que estamos hablando? Usted lo que está recibiendo ahora es la medicina para recuperarse. Y cuando usted se recupere, o cuando nos recuperemos, entonces nos van a dar las instrucciones para hacer la medicina para otros. Nos van a dar las instrucciones para que podamos ser la luz para los demás. Y cuando nosotros lleguemos a ser la luz para los demás, entonces estaremos a la estatura, ¿verdad?, de ese varón perfecto, para poder recibir o para poder ser dignos de entrar en el mundo por venir. ¿Y cómo nos enseñan allá en los otros campamentos? Y usted muere y va directo. Sí. Y si se queda en el purgatorio, con oraciones y plata, lo elevan al cielo, le consiguen el lugar. Mis hermanos, la verdad es dura, pero la verdad sana. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Que a la medida que entendamos lo grande que es Hashem, a esa medida nos iremos santificando. Si usted tiene a Hashem como tienen los pueblos a Dios, como un diosito chiquito, entonces usted no se santifica, usted se santifica a ese nivel. Pero como el Dios nuestro es más grande que el universo, requiere de un nivel de santificación muy grande. Les explicaba yo que se requiere vivir con el Mashiach por 1000 años, con ese ser que nos enviará al cielo para que nuestra mente se habitúe, ¿verdad?, a lo que es estar cerca de la divinidad. Y de esa manera, entonces, preparar nuestra alma para entrar en el mundo por venir. ¿Quieren que le diga algo, mis hermanos? ¿Quieren que le diga algo? ¿Cuántas personas piensan que cuando entremos en el milenio ya está todo arreglado? Eso es lo que la gente piensa. Pero ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Cuando los 1000 años se cumplan, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, la gente tiene un concepto, ¿verdad?, de que muere y pasa su alma directamente al cielo, a estar en la presencia de Hashem.
Ese es el concepto que tienen las personas. E ignoran que se requiere de los 1000 años para restaurar totalmente nuestra alma. Y fíjense, ¿por qué Satán será suelto? ¿Por qué vendrá la tentación de nuevo a las almas? Para probarlo, eso lo dice acá. Ellos Dios te va a probar. Dios te va a probar si todo lo que tú hiciste y todo lo que aprendiste, lo hiciste de una manera sincera. Mire, les voy a decir algo. ¿Sí recuerdan las palabras de Moisés que dijo, ¿quién está conmigo? ¿Sí recuerdan eso? ¿Quién está conmigo? Bueno, ¿qué dicen los sabios de las Escrituras? ¿Qué dicen ellos? Que muchas personas se vinieron de Egipto como espías y que ellos en alguna manera, ¿verdad?, actuaron o fueron, digamos, cómplices para la fabricación del becerro de oro. Estaban algunos infiltrados allí, vamos a decirlo de esa manera. Y cuando Moisés dice, ¿quién está conmigo?, de alguna manera está diciendo, ¿quiénes son los traidores aquí? ¿Quiénes son los traidores? Entonces, requerimos de esos 1000 años, ¿verdad? Y se requiere de que vuelva otra vez la tentación para que las personas estén totalmente probadas como los tuvo el Mesías. Fue tentado, fue probado en todo. Y de esa manera comprobar nosotros mismos, ¿verdad?, que hemos pasado la prueba y que merecemos, ¿verdad?, entrar en la vida eterna. Vamos a ser probados. Y cuando usted entiende esto, hermano, ¿qué lo lleva esto a usted? A no confiarse. A pensar que usted, a estar convencido de que usted requiere estar conectado con su Padre que está en los cielos. Que usted necesita de Él, que usted necesita recibir. Que usted no puede dejar de congregarse, que usted no puede dejar de orar, que usted no puede dejar de apartarse para Él, de estudiar las Escrituras, que usted no puede dejar de congregarse. Hay un virus por allí que ha contaminado a muchas almas. Ese virus del internet. Hay personas que se congregan es por internet y no procuran, ¿verdad?, acercarse a un maestro o a una congregación. Y eso es un gran error, porque nadie está, digamos, vigilando de una manera, si se puede decir, su vida espiritual. No tienen a nadie, ¿verdad?, que está chequeando su nivel espiritual, que le está diciendo, mira, no te estás congregando, ¿qué te está pasando? No te veo hoy en el servicio. Siempre requerimos de esa persona que esté encima de nosotros, vigilándonos. Lo necesitamos. Si no, entonces el Eterno no hubiese puesto a uno como pastores, no hubiese nombrado pastores, sino que las ovejas andaran por allí solas. Bien, entonces, el tabernáculo, ¿qué viene a ser? Viene a ser el medio. ¿Estamos claros acá? Es el medio que usa Hashem para reencontrarse con su pueblo. De allí es que nosotros vamos a ver que inmediatamente después del pecado del becerro de oro se hace la construcción del tabernáculo. El miércoles hablábamos y nos preguntábamos qué es lo que produce un reencuentro con Dios. Entonces, bueno, viendo lo que sucedió acá después del pecado del becerro de oro, vamos a entenderlo. Lo primero que nosotros vemos es que el pueblo se asegura de no cometer el mismo error. O sea, el pueblo entendió, ¿verdad?,
que no podía cometer el mismo error. Entonces, la segunda vez que Moisés sube a buscar las tablas, en ese momento se suena un shofar. El pueblo decide sonar un shofar y decir, hasta que Él no regrese, no nos movemos de acá. Eso es asegurarse de no cometer el mismo error, porque Moisés les había prometido que después de 40 días, y ellos calcularon mal el tiempo. Eso lo hablamos la semana pasada. La semana pasada o la semana antepasada, creo que hablamos de eso. Ellos se equivocaron por mediodía y cometieron el error. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿a qué hora se salió Moisés? A la 1 de la tarde, por decir un ejemplo. Bueno, a esa hora sonamos el shofar. En 40 días, a la 1 de la tarde, Moisés tiene que estar acá. Ahí vamos a sonar otra vez el shofar. Eso es lo primero que hay que hacer. Tratar de no cometer el mismo error. ¿Qué es lo que nos ha llevado a nosotros a pecar? Lo que sea. Bueno, evitemos eso. Poner una barrera. Colocar una barrera entre tu vida y el pecado. Lo que te lleve a pecar a ti, sea lo que sea. Cada uno de nosotros somos distintos. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que hacer. Si hay algo que te lleva a pecar, entonces tú tienes que colocar una barrera allí. Ser sabio, ¿verdad? Y no permitir que tu alma se deslice por ese camino. Lo que sea. Si eres débil con la bebida, si eres débil a través de la pornografía, el medio, digamos, que puede usar, en este caso, la tentación, para hacerte caer, tú tienes que poner una barrera allí. Si tú tienes debilidad con las amistades del mundo, pon una barrera ahí. Tú sabes que esas amistades te pueden llevar a alejarte de la comunión con Dios, lo que sea. Si tu trabajo es una barrera para acercarte con Dios, obsesiva por el trabajo, tienes que colocar una barrera, decir, no, yo trabajo hasta tal hora, de ahí para adelante no puedo seguir trabajando. Lo que sea. Bien, entonces eso fue lo primero que hizo el pueblo de Israel. Lo segundo que hizo el pueblo de Israel, mis hermanos, primero se sintió mal, luego hizo la barrera, o sea, marcó el tiempo que Moisés se iba. Y lo tercero es tener un deseo genuino de recuperar lo perdido. Mire lo que sucedió, mis hermanos. Cuando ellos están en el Sinaí, ellos reciben la presencia de Hashem. Y la reciben de una manera tan extraordinaria que el Midrash dice que ellos murieron. Cayeron muertos. Era tanto la presencia divina que ellos murieron. Y de allí las palabras del pueblo que dice, hable Moisés con Dios y no hablemos nosotros para que no muramos. Según el Midrash, ellos quedaron muertos. Y Dios tuvo que revivirlos a todos. Del poder de la gloria de Hashem en ese día. Entonces, imagínense ustedes a qué nivel llegó el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, ellos habían alcanzado un nivel espiritual tremendo, grande. Pero con el becerro de oro habían caído otra vez. O sea, se desconectó esa presencia. Perdieron lo que habían recibido, ese regalo tan glorioso. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperar eso que perdimos. Entonces, ¿cuál es lo tercero que tenemos que hacer? Tener un deseo genuino de recuperar lo que perdimos. En el caso nuestro, ¿verdad? ¿Perdimos qué cosa? Perdimos el Shabbat, perdimos los mandamientos, la Torah. Perdimos todo eso, ¿verdad que sí? Nos quitaron todo. ¿Y qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Verdad? Se nos despertó ese deseo de regresar a lo que habíamos perdido. Por eso nosotros celebramos la cena, por eso celebramos el Shabbat, por eso nos deleitamos estudiando las Escrituras.
Entonces, ese es lo segundo que tenemos que tratar de hacer. ¿Y cómo lo iban a hacer? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo ellos podían alcanzar otra vez, si podemos decir, o en parte, lo que habían perdido? ¿Cómo lo podían hacer? A través de ese mediador, que era el tabernáculo. Entonces, cuando a ellos le dicen que se fabrique un tabernáculo, ahora ustedes van a entender por qué cuando a ellos le dicen que se requiere la fabricación de un tabernáculo, el pueblo dijo, no, pues claro que sí. ¿Qué es lo damos todo? Al punto que Moisés, ahora van a entender esto, ¿por qué Moisés tiene que frenarlos? Decirle, no, ya no traigan más nada. Porque ellos habían entendido que el tabernáculo era el medio, ¿verdad?, donde ellos iban a recuperar esa presencia de Hashem en medio de ellos. Por eso se desbordan en sus ofrendas y dan todo, al punto que hay que decirle, no traigan más. Entonces, el reencuentro requiere poner un obstáculo al pecado, un stop al pecado, un deseo genuino de retornar. ¿Y cómo muestras ese deseo? Haciendo lo que está en tus manos para que vuelvas a estar en comunión con el Eterno. Si tenemos que fabricar un tabernáculo, hagámoslo. Si hay que fabricar una casa para estudiar las Escrituras, hagámoslo. Hagámoslo. ¿Estamos entendiendo esto? De esa manera estás mostrando realmente, no es que estás diciendo, sino que estás mostrando que quieres recuperar lo que has perdido. Porque es muy fácil decir las cosas. Cuando yo entendí que yo estuve engañado por todos estos 20 años, ¿verdad?, que necesitábamos un lugar de estudios para que nuestra alma fuera restaurada y poder alcanzar ese nivel espiritual que necesitamos. ¿Qué fue lo que pasó? Decidimos, ¿verdad?, construir un lugar. Y había que hacerlo a como fuese. Eso es lo que está pasando acá. El pueblo dice, perdimos la presencia de Hashem, ya no está dentro de nosotros. Bueno, por lo menos hagamos algo para que esté allí, la Shekinah en el tabernáculo. Así que vamos a donar y a entregar todo lo que esté en nuestro alcance para que la presencia de Hashem esté allí. Vamos a traer lo que sea necesario. Que hay que traer bienes, traigamos bienes. Que hay que hacer sacrificio, traigamos sacrificio. Que hay que mantener a los levitas, mantengámoslo, no hay problema. Pero todo eso te va a reencontrar, o va a reencontrar tu alma con la presencia divina. No pienses que esto es gratis, mis hermanos. Eso es allá, en otro lado. En la Biblia nada es gratis. Vamos a recapitular lo que estamos estudiando. Israel cae con el becerro de oro. Anhelan, ¿verdad?, estar otra vez conectados con el Eterno, y ellos entienden que lo que los va a conectar a ellos con Dios, ¿qué cosa es? Repita conmigo, ¿qué los va a reencontrar? ¿Qué los va a reconectar con ellos? El tabernáculo. El tabernáculo hace el papel de mediador entre el pueblo y Dios. Entonces, ¿dónde se posaba la presencia de Hashem, la Shekinah? ¿Dónde se posaba? ¿En el pueblo o en el tabernáculo? Si están entendiendo esto, ¿verdad que sí? Porque ustedes van a entender que esto es lo que está sucediendo con Mashiach ahora. Él es el tabernáculo que anduvo caminando en el desierto con ellos. Mashiach es el tabernáculo de la Shekinah de Hashem que está caminando mientras nosotros andamos por este desierto de religiones. Él es el tabernáculo. Y porque es el tabernáculo, entonces, ¿qué cosa es? Es nuestro mediador. Y de la misma manera, ¿verdad?, que la Shekinah posaba sobre el tabernáculo, en Mashiach reside
esa Shekinah ahora mismo. Por eso es que Él es ahora nuestro mediador. Porque Él está cumpliendo la función del tabernáculo. Miren, mis hermanos, esto es interesante porque hay un anhelo profundo de Israel de reconstruir el templo. Ellos anhelan reconstruir el templo. Ellos entienden, ¿verdad?, que el tabernáculo o el templo era ese medio que unía a Dios con su pueblo. El problema es que no solamente era el tabernáculo, había alguien más. Se requería un sacerdote. ¿Y saben quién es Mashiach? Mashiach es el templo y el sacerdote. O sea, ellos pueden tener el templo, pero si no tienen al sacerdote, quedan igual. O sea, la construcción del templo no tendría ningún valor en este momento, porque hay un decreto en este momento que no es a través del templo, sino a través de Mashiach. Él es el mediador. Entonces, ellos pueden construir el templo. Ellos lo pueden construir, eso no hay ningún problema. Pero la Shekinah no se va a postrar sobre ese templo. ¿Por qué? Porque la Shekinah posa en este momento sobre Mashiach. Y la única manera de que la Shekinah de Hashem descienda sobre ese templo es que Mashiach retorne. Y como sumo sacerdote entre al templo. Y en ese momento entonces sí baja la presencia de Hashem sobre el templo de Israel. O sea, el templo como tal no produce nada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque recordemos que el templo es simbólico. Es una sombra de Mashiach, es una sombra de nosotros. O sea que se puede construir todo el templo y lo pueden hacer más grande que el primero y que el segundo. Y eso no va a hacer ninguna diferencia. Porque para que la gloria de Hashem se postre allí, se requiere del sacerdote. O sea, hasta que él no retorne, ¿verdad?, no se puede asentar la presencia divina en el templo de Israel. ¿Por dónde íbamos? Primero, colocar una barrera. Segundo, tener un deseo grande, un deseo enorme por recuperar lo perdido. Si usted no entiende que usted ha perdido algo, pues usted no, ¿verdad? Usted no lo busca. Si recuerdan ahí las parábolas, si usted tiene 100 ovejas, si se le pierde una, si tiene unas monedas, si se le pierde una. Entonces, ¿por qué usted la busca? A ver, porque usted busca algo. Sí, pero porque usted la busca. Porque usted está consciente que se le perdió. El pastor que fue a buscar la oveja, la busca porque se le fue. Él no busca la que están adentro. Por eso dice, deja las 99. Pues ellas están allí, no es que la está dejando, sino que ellas están bien. Él va a buscar la que se le perdió. De igual manera, si usted no entiende que usted perdió la Torá, que perdió el pacto, que perdió al Mashiach y que usted fue adorando ídolos durante todo este tiempo, si usted no entiende eso, entonces usted no va a hacer un esfuerzo por buscar retomar todo lo que perdió. Usted no va a hacer un esfuerzo por retomar el Shabbat, usted no va a hacer un esfuerzo no va a hacer un esfuerzo por estudiar las escrituras, usted no va a hacer un esfuerzo por retomar el pacto, usted no va a hacer un esfuerzo para nada, usted se va a quedar como estaba, porque usted no ha entendido que perdió algo. A la gente hay que hacerle conciencia a eso, hay que darle conciencia de eso, que ellos han perdido.
algo y que por lo tanto tienen que esforzarse en buscarlo. Si no, no lo buscan. Por eso ellos están contentos allá, congregándose el domingo. Porque no tienen conciencia de que perdieron el reposo. Que el día Shabbat, que el Shabbat representa el milenio. Ellos no saben eso. Por eso se siguen congregando el domingo. Ellos siguen violando los mandamientos porque ellos no tienen conciencia que están pecando. Entonces se siguen violando los mandamientos, adorando lo que no es Dios, creyendo que los hombres se hacen dioses. Todo eso lo siguen creyendo porque no tienen conciencia. Por eso es que tenemos que predicar esto. Lo primero que la persona tiene que entender para retornar al Padre es estar consciente de que ha perdido algo. Lo que dice Efesios: ustedes estaban, ¿verdad?, sin los mandamientos, sin el pacto, ¿verdad? ¿Qué más dice? Sin Dios, sin esperanza. Habíamos perdido hasta la esperanza. Leamos, hermanos, que esto es interesante recordarlo, ¿verdad? Esto es interesantísimo. Por lo tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a la mano. En aquel tiempo estaba sin Mashiach. ¿Qué habíamos perdido? Habíamos perdido el concepto de Mashiach, porque el concepto de Mashiach solo lo tenía el pueblo judío. Para nosotros no existía eso. Para nosotros existían los ídolos, pero no un Mashiach que retornaba o que venía a salvarnos. No teníamos eso. En aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel. Perdimos la ciudadanía de Israel. O sea, en otras palabras, perdimos el título de ser pueblo de Dios. Lo habíamos perdido, hermanos. Por lo tanto, estábamos ajenos a los pactos y de las promesas, y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Habíamos perdido ¿qué cosa? A Mashiach, la ciudadanía como pueblo de Dios. ¿Qué más habíamos perdido? Los pactos. No teníamos esperanza. Tú sabes que por ahí dicen que lo último que uno pierde son las esperanzas. ¿Sí han oído eso? Pues ni siquiera las esperanzas teníamos. Hay que hacer conciencia de eso, que cuando tú estás allá, tú no tienes esperanza, que lo que tú estás recibiendo es vanidad, es mentira. Y si tú no tomas conciencia de eso, entonces no haces un esfuerzo por salir de allí. Y remata el apóstol diciendo que estábamos sin Dios en el mundo. Perdidos y no teníamos quien nos encontrara. Destinados a muerte. Así estábamos nosotros. Y cuando usted entiende eso, mi hermano, entonces usted toma ese interés. Usted hace un esfuerzo por recuperar eso. Por eso, mis hermanos, que usted tiene que esforzarse por ser la cena del Shabbat. Es que hay problemas, es que hay conflictos, es que es difícil. Esfuércese. Mira que te mando que te esfuerces. No te va a caer gratis eso, no va a ser fácil. Es que no es fácil, hermano, dejar de trabajar en el Shabbat. No es fácil. Ese es el día, hermano, que hay mejor trabajo, que me lo pagan doble. Bueno, esfuérzate, porque un día lo perdiste. Eso es si tú quieres recuperar la presencia de Hashem en tu alma. Si a ti no te importa eso, pues usted puede seguir viviendo como quiere. Y eso lo vemos allá, en ese momento cuando Israel decidió entregar todo. Vamos a dar ofrendas, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, porque necesitamos
tener de vuelta la Shekinah, la presencia de Dios dentro de nosotros. ¿Y saben algo? ¿Saben algo? Lograron algo. Lograron que se posara en el tabernáculo. Ese no era el proyecto de Dios. ¿Y saben cuál es el proyecto de Dios? Habitar en nosotros. El pueblo de Israel se tuvo que conformar que la presencia divina se posaba ¿dónde? En el tabernáculo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos conformes de que en este momento la Shekinah, ¿dónde se posa? En el Mashiach. Pero con la esperanza de que así como se posa en Mashiach, se posará también en nosotros. Shabbat Shalom.